Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al coronel Mario Pazmiño Silva, exdirector de inteligencia del Ejército, director para América Latina de Security College de Estados Unidos, analista internacional en seguridad y defensa y máster en seguridad y desarrollo. Como no puede ser de otra manera, siendo un experto en la materia, hablaremos de este tópico, el de la seguridad, que está bien, que hay que corregir en este país donde las últimas cifras revelan que si bien hay una lucha muy importante, muy fuerte contra la inseguridad, con capturas, con decomisos, con presencia militar y policial del bloque de seguridad en muchas partes del país, al mismo tiempo como que se reproduce la violencia. Por eso le preguntamos a Mario Pazmiño, ¿cómo ve de primera mano usted, Mario, lo que está ocurriendo hoy, este enfrentamiento entre el bloque de seguridad y el crimen organizado, que parece ser que ambos se van ganando batallas, ¿no? Gracias, Jimmy, por la gentil invitación. Una buena noche para todos los televidentes y radioescuchas de este precioso medio de comunicación. Con relación a su pregunta, es necesario manifestar lo siguiente. Lo que está sucediendo actualmente, pues, es un proceso de una migración delictiva. Lo que se está generando al momento es una migración delictiva dentro del país. Hay una presión, sí, importante, completamente de acuerdo, por parte de las diferentes estructuras estatales, me refiero al bloque de seguridad y todos estos componentes que están presionando a las organizaciones de crimen organizado locales que están especialmente en el litoral ecuatoriano. El presidente, dentro de su planificación, ha manifestado que van a desarrollar operaciones con cerca de 10,000 efectivos en 3 provincias, Guayas, Manabí y Los Ríos. Los Ríos, porque es una provincia bisagra, desde donde se redirecciona la droga hacia las 2 principales plataformas de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico, que son el puerto de Manta, el puerto de Guayaquil, incluido el puerto de Pozorja en esta provincia. Pero ¿qué pasa? Esta presión, primero, a mi criterio, fue mal direccionada. ¿Y por qué digo que es mal direccionada? Por lo siguiente, porque inicialmente lo que tenía que haberse dado es conducir la operación reservadamente, en secreto, y posteriormente a eso anunciarla. Aquí se hizo lo contrario. Primero se anuncia que se va a entrar con 10,000 hombres a estas 3 provincias a desatar una guerra total, llamaban ellos, contra estas estructuras delictivas. Pues lo lógico, lo que se tiene que esperar es que estas organizaciones no se queden, pues, sino que salgan, migren hacia sectores o zonas que son mucho más adaptables para el crimen organizado. Y estas poblaciones son de la serranía ecuatoriana, donde las condiciones de seguridad para el crimen organizado son mucho mejores, porque la gente no está tan preocupada de este entorno de inseguridad como vive el litoral ecuatoriano. Entonces, el primer impacto es que se está generando una migración bastante fuerte, especialmente hacia lo que son las ciudades de Quito, Cuenca, lo que es Ibarra, Riobamba, Ambato, La Tacunga, que son lugares, pues, dentro de la serranía que tienen una suficiente cantidad de habitantes para mimetizar las acciones del crimen organizado. Claro, sin embargo, coronel, esto todavía no se refleja en los números, que desgraciadamente trágicos, ¿no? De sicariatos, secuestros, extorsiones, o por lo menos no ha trascendido. ¿Por qué? No trasciende porque recién están comenzando a evaluar cuáles son los resultados, pero esos resultados van a ser no tan fidedignos porque el momento que usted tiene a estas organizaciones delictivas en otros sectores, sí, de pronto en Manta, en ciertas partes de Guayaquil va a reducirse el nivel de muertes violentas. Es correcto porque ya no están ahí, pero usted va a ver que comienzan a incrementarse en otras ciudades. Entonces, esto es como un efecto globo.
presiono en la costa y tengo una respuesta inmediatamente en otros sectores como la serranía ecuatoriana. Ahora, en lo que supongo que estaremos de acuerdo es en que es imposible completamente dejar de enfrentar a las estructuras del crimen organizado, ¿no? Porque creo yo que si la labor de contención de alguna manera fuera menor, o sea, fuera menos severa, quién sabe cómo habría extendido las alas del crimen organizado, sobre todo en provincias como Guayas, como Manabí, como El Oro y Los Ríos, que son posiblemente las más violentas. Sí, es correcto. O sea, el tema aquí está en que hay que continuar en esta actividad que viene realizando, una actividad valiente que viene realizando el gobierno de enfrentar al crimen organizado. Pero estamos recién solo viendo un componente. No estamos desarrollando el otro componente. ¿Cuál es? ¿Qué quiero decir con esto? Un componente es lo que estamos discutiendo en este momento. O sea, colocar un pie de fuerza mayor cantidad de militares, mayor cantidad de policías, toma de posiciones, toma de espacios territoriales temporales, pero ¿qué estamos haciendo realmente con la planificación de seguridad social? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero manifestar es que a la par de lo que se desarrolla un plan de seguridad integral, se tiene que desarrollar un plan de seguridad social, mejor condición de salud, mejor condición de vivienda, mejor condición de educación, mejor condición de servicios básicos, mejor condición de fuentes de trabajo. En definitiva, lo que tiene que hacer el gobierno al momento es fortalecer esas capacidades estatales para hacer presencia en sectores que son denominados santuarios o microestados delictivos, donde el Estado perdió soberanía. La soberanía no solo es de la frontera, la soberanía es cuando el Estado tiene un control de su territorio interno. Si no tiene ese control interno, ¿quién tiene el control? Tienen las organizaciones delictivas. Y si tienen las organizaciones delictivas, entonces el Estado ha perdido ese control. Tiene necesariamente que recuperar. Por eso es que se generan estas acciones y operaciones militares policiales para restablecer el orden y el control en esos espacios territoriales. Pero eso tiene que estar acompañado del otro componente, porque si no le damos a la población la asistencia adecuada, pues los efectos de esas operaciones no van a ser los correctos. Ahí estamos fallando. Claro. Ahora, coronel, hay otro asunto que tiene que ver, no sé si lo desvío. Usted me ha empezado a hablar de los 4 puntos estratégicos que usted ha estado comunicando. Pero, por ejemplo, en los puertos hay un problema serio. Apenas el 5% de los contenedores que salen pasan por el sistema de escaneo. Lo ha reconocido pues el propio ministro Reinberg. Yo veo que es fundamental fortalecer el control en los puertos, pero no solo en los puertos públicos, sino también en los puertos privados, ¿verdad? Es correcto. Yo me reuní hace algunos días atrás con la Asociación de Puertos Privados y conversamos sobre esta temática. Ahí me manifestaron que sí, los puertos privados están al momento empeñados en mejorar su capacidad de seguridad, mayores controles, mayor capacidad de detección, indudablemente. Pero yo planteaba lo siguiente ahí en esa reunión: era necesario una militarización temporal. Yo soy de las personas que piensan que una militarización temporal de los puertos ecuatorianos, tanto estatales como privados, va a mejorar las condiciones de seguridad de todo la exportación y toda la salida de productos desde nuestro país al globo entero. ¿Por qué digo esto? Porque la imagen que estamos proyectando a nivel internacional es sumamente deplorable. Y es deplorable porque cada cargamento que va de Ecuador ya tiene una mira y le dicen: ese cargamento viene desde Ecuador, la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Por lo tanto, hay que prestarle ojo. Claro. Ese es el problema que tenemos. ¿Y usted cree que hay una suerte de resistencia en los puertos, no sé si en los privados o más en los privados que en los públicos o al revés? ¿No será que hay algo de resistencia para aceptar y entender la necesidad de la presencia de los militares? Yo creo que en los diferentes puertos creen que esta situación lo pueden manejar y lo pueden controlar desde sus experticias. Sin embargo, de ello, el problema que tienen los puertos
es que existe una penetración permanente del crimen organizado en las estructuras operativas de los puertos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que, por ejemplo, todo lo que es bodegaje, todo lo que es carga, todo lo que es desplazamiento de contenedores está penetrado. Por lo tanto, hay que poner un control encima de esto. Y ese control encima es una militarización temporal hasta que se pueda sanear las estructuras y mafias que operan dentro de los diferentes puertos, privados y estatales. Esto va a beneficiar al país indudablemente. ¿Por qué? Porque si es que está entrando cerca de 950 toneladas de cocaína desde Colombia en el 2025, ajá, y ahora se prevé que entren aproximadamente 1.500 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que esas toneladas no se quedan para consumo interno, pues esas toneladas salen. ¿Y claro, por dónde salen? Por los puertos ecuatorianos. Entonces, si es que tenemos una entrada no controlada y una salida no controlada, entonces ¿para qué estamos en este país? Solo para ver lo que pasa la droga por todo lado. Lo que estoy proponiendo es una fuerza de tarea conjunta para control de frontera norte y control de frontera sur, porque por el sur también nos entran 120 toneladas de cocaína. Y posteriormente a esto... Y armas también, ¿ah? Y armas también. Hay armas, hay el tema de minería ilegal, hay la trata de personas, ajá, hay un sinnúmero de negocios ilícitos ahí. Pero el punto central está en que si no hacemos estas cosas para taponar las entradas de droga y de los otros delitos conexos, pues peor todavía. Dejamos abiertos los puertos, esto sigue saliendo. Entonces hay que taponar entradas y taponar salidas para luego de eso hacer lo que están haciendo al momento. Lo que están haciendo al momento es tratar por parte del Estado de restablecer una soberanía en los espacios territoriales. Claro, lo que hay que tratar fundamentalmente, lo que entiendo, es tratar de evitar que llegue a los puertos. Eso es clave, tratar de que no llegue a los puertos. En el segundo bloque, coronel, quiero conversar con usted del fenómeno fronterizo, ¿no? Sobre todo del tema Colombia. Hablaremos en detalle, que usted ya empezó a abordarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa con el coronel Mario Pazmiño y volvemos enseguida aquí en Ecuador TV. Estamos de regreso con el coronel Mario Pazmiño Silva. Él fue director de inteligencia del Ejército, es director para América Latina del Security College de Estados Unidos, analista internacional en seguridad y defensa, máster en seguridad y desarrollo y un continuo referente de opinión en los medios de este país y de afuera también. Habíamos empezado a tocar la relación de Ecuador con Colombia, desgraciadamente unidos por el mismo tema de la droga. Y bueno, hagamos un poquito de números, ¿no? Decíamos en el corte que Petro dice que efectivamente al Ecuador ingresa el 70%, el 75% de la droga que produce Colombia. Si Colombia produce 2.900 toneladas de droga más o menos, aunque puede ser más, y nosotros decomisamos el año pasado 220, quiere decir que el resto, casi todo, pasó por Ecuador y en alguna parte se quedó y gran parte salió por los puertos. Pero aquí viene mi pregunta. Si bien es cierto, este es el país de tránsito más importante, capaz que del mundo, ¿qué hacemos con el problema de Colombia que tiene al sur de su territorio, entre Putumayo, Nariño y Amazonas, aunque no es limítrofe a Amazonas, 90.000 hectáreas de coca, que no puede erradicar por un fallo de la Corte Constitucional y que ni siquiera entra el ejército porque está copado, está poblado, están protegidas las plantaciones por ex-ELN o por las fuerzas de ELN y por ex-FARC? Entonces, ¿cuánta responsabilidad tiene Colombia? Tampoco es que ninguna, ¿no? Bueno, a ver, hay que comprender claramente desde diferentes ópticas. Desde la óptica de la producción de cocaína, pues tanto Nariño, el departamento de Nariño y el departamento de Putumayo son de las zonas más productivas que tiene al momento Colombia en cocaína. Uh-huh. Colombia produce aproximadamente 265.000
o tiene 265,000 hectáreas de producción de cocaína. Esto le representa sobre los 3,000 toneladas anuales de cocaína. De esas 3,000 toneladas anuales de cocaína, al Ecuador ingresa el 75%. Calculen ustedes. Eso más o menos sería cerca de 1,900, 2,000 toneladas que pueden estar pasando. Claro. Pero estudios, y una vez que se complique el escenario para el Ecuador, ¿por qué se complica? Por dos potenciadores que incrementan la capacidad de droga hacia territorio ecuatoriano. El uno es las operaciones que vienen realizando los Estados Unidos en el Caribe, taponando el corredor del Caribe con la operación Lanza del Sur. Esto genera un redireccionamiento de la droga. Ya no puede salir para Costa Rica, para Centroamérica, para la Florida, ni para Europa. Tiene que redireccionarse la droga. La droga no es que se pierde. Entonces, se está redireccionando hacia los corredores del Pacífico y el corredor amazónico. Estos dos corredores atraviesan Colombia, porque ahí nacen algunos de ellos, y atraviesan Ecuador. Y en Ecuador tienen el territorio mucho más favorable, porque los puertos ecuatorianos son considerados internacionalmente como puertos pues que no reúnen las condiciones ideales de seguridad y permiten la salida muy rápido de la droga. Por lo tanto, toda esa droga que decía el señor Petro, que cerca del 70%, no es 70, el 75% de la producción de cocaína salen por Manta, ahí estaba equivocado, salen por los diferentes puertos ecuatorianos, pero el dato que dio el presidente Petro es correcto. Ahora, ¿por qué Colombia no tiene una presencia efectiva? ¿Qué es lo que está reclamando Ecuador? Ecuador tiene un sistema de defensa en posición y en línea. ¿Qué quiero decir con esto? A lo largo del corredor de la frontera, pues existen batallones, existen destacamentos militares, existen divisiones parqueadas frente a la frontera. Y esto le permite tener una presencia efectiva en territorio. Esto no sucede en Colombia. ¿Por qué no sucede en Colombia? Hace 25 años atrás, Colombia utilizaba un sistema similar al Ecuador, presencia en territorio, pero comenzó a recibir un incremento permanente de ataques a los destacamentos y guarniciones militares que destruyeron casi la mayoría de destacamentos y unidades que tenía en la faja fronteriza. Por lo tanto, se concentraron en dos lugares. El uno en Tumaco, que tienen ahí una fuerza un poco grande. El otro en Rumichaca, que tienen la otra fuerza, ya está un batallón. Y en Leguízamo, que es ya en la parte de la frontera con Perú. Ahí tienen las tres fuerzas más grandes. Pero ellos lo que hacen es moverse a través de fuerzas de tarea conjunta. Tienen la fuerza de tarea Zeus, la fuerza de tarea Orión, dentro de las que recuerdo. Y estas fuerzas de tarea, son como 5, se mueven a lo largo de todo el escenario nacional. Fuerzas combinadas, porque son fuerzas de tareas conjuntas entre Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre, Policía Nacional, Fiscalía, todos estos conforman una fuerza de tarea que operan en territorio. Y depende si es que hay un incidente, depende si hay un incremento de violencia en cierto sector, pues se trasladan allá a pacificar esa zona y retornan a otro lado. Nunca permanecen más de 2 meses en esos territorios. Por lo tanto, eso le afecta al Ecuador, porque si bien es cierto, hacen una presencia y se van, pero bueno, no dura todo el tiempo. Pero Colombia tiene otro problema grave. Para mover estas fuerzas de tarea, Colombia utilizaba parte del presupuesto norteamericano. Ajá. Y los americanos le daban sus recursos. Pero una vez que Estados Unidos desertifica a Colombia por la política del presidente Petro de decir, señores, aquí no vamos a combatir las plantaciones de cocaína, lo que vamos a hacer es canjear plantación de cocaína por productos tradicionales. Y eso pues va a cambiar el modelo de la producción y el modelo que tenemos de inseguridad. Equivocación total. Lo que hicieron, sí, en algunos sectores, pues los campesinos, que no son tampoco unas personas que no tienen conocimiento de economía, dijeron, correcto, vamos a cambiarle, ya no le voy a sembrar esta hectárea de cocaína aquí, usted me va a dar para que yo siembre maíz o lo que sea, ok, usted me va a comprar todo eso, perfecto, pero yo
con toda mi familia, salgo a otro sector a trabajar allá, plantando cocaína. Entonces, tiene doble ingreso. Esa es la vivencia criolla. Y eso es lo que ha hecho fracasar el proyecto que tenía el señor Petro. Ahora, se le salió de la mano porque una vez que Ecuador reclama y pone unas sanciones a diferentes productos, pues Colombia también genera la misma respuesta. Produce también sanciones y con aranceles. Pero ¿por qué se le sale de la mano? Porque un gran amigo mío llega acá al Ecuador, es Joseph Conrad, es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el segundo al mando. Es el que estuvo en la operación esta, la operación Lanza del Sur, allá en el Caribe. Viene acá a reunirse con el presidente y con el señor ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra, perdón, y el ministro del Interior. Y dentro de todas las cosas, bueno, me imagino que Joseph tiene que haberles dicho, ok, vamos a participar en esto. Ellos le tienen que haber dicho, ¿sabe qué? Tenemos una invasión de cocaína, entonces vamos a darles mayores recursos. Pero sobre todo le dicen lo siguiente: vamos a desarrollar operaciones conjuntas en la frontera. Y eso no le tiene que haber gustado para nada al señor Petro. Claro, por supuesto. Por eso es que forza la reunión inmediatamente para irse a Washington. Va a Washington, se reúne con el señor Trump y, entre otras cosas, fíjese lo que es la política. Regresa de allá y lo primero que hace es anunciar lo siguiente: señores, se quita el subsidio al diésel en Colombia. ¿Por qué? Porque el diésel es uno de los recursos importantes que utiliza el crimen organizado y el narcotráfico para la producción de cocaína. Claro. Y pues indudablemente que está comenzando a golpear, o sea, ya comienza a alinearse, a tener cierto tipo de... Porque recordemos que Petro pues fue allá a suplicar que no le compliquen la vida con lo que está allá dentro de la lista negra de los Estados Unidos. Coronel, algo importante, usted mencionaba y pongo las comillas, que son más o menos 3.000 toneladas las que está produciendo Colombia, ¿verdad? El 75% viene del Ecuador, son 2.250. Acá capturamos más o menos 220, 250. Entonces hay 2.000 toneladas, supongamos que 500 se vayan por Venezuela. Hay 1.500 toneladas que están en el Ecuador, pero... quiere decir que esta fuerza de tarea a la que usted describe no está funcionando, porque por alguna parte pasan, pues, ¿no? Y pasan por la frontera. Es que no tenemos la fuerza de tarea. ¿Sí? No, me refiero a la de Colombia. No, es que Colombia no está en la frontera. Colombia, esa fuerza de tarea puede estar en donde están al momento problemas. ¿Dónde están los problemas? Están en el Catatumbo, frente a la frontera con Venezuela. Entonces allá hay una tensión y lo que le interesa a Colombia es proteger en esa zona para que el Ejército de Liberación Nacional, que está ocupando campamentos allá, y las FARC, la segunda Marquetalia, no se les regresen a territorio colombiano. Por lo tanto, tienen allá desplegadas las fuerzas. No así en la zona con la frontera con Ecuador, porque en Ecuador no tenemos problema. El problema es para el Ecuador, no para ellos. Claro, no es para Colombia. Pues la droga sigue saliendo. Entonces, mientras más salga, mucho mejor. Y el problema es para acá, para el Ecuador. Bueno, todo apunta, coronel, a que si no se puede controlar, porque no están pues en la frontera, estas fuerzas estarían en Colombia, que la militarización de los puertos es algo que se impone y debería ser casi que por ahora una política de Estado por cierto tiempo, ¿no? Yo creo que sí, eso es importantísimo. Creo que el Ecuador tiene la capacidad para poder concentrar una fuerza de tarea conjunta en la frontera norte y una fuerza de tarea conjunta en la frontera sur. Tiene al momento un factor, yo diría, un comodín especial. Y el comodín especial es que Estados Unidos le está dando los recursos para que pueda, pues, materializar esto. Esto es importante. Hay un apoyo de una potencia en la lucha contra el crimen organizado. Y el otro aspecto, lo que usted acaba de mencionar y lo venimos diciendo desde algún tiempo atrás, es una militarización temporal de los puertos ecuatorianos. Esto va a reducir la capacidad de entrada y salida de droga. Y eso va a ser ventajoso para el país porque los grupos se van a quedar sin el financiamiento que necesitan. Muy bien, muchas gracias, coronel Mario Pazmiño Silva, por su valioso aporte aquí en Ecuador TV. Que tenga usted una buena noche, que descanse y
Nos veremos con ustedes, amigos oyentes, televidentes, mañana a las 10 de la noche otra vez. Una vez más, gracias al coronel Pazmiño y nos vemos.